3 de septiembre del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan. Luis Calero, experto petrolero. La nueva inversión en la refinería del Pacífico montaría en total a 18.000 millones de dólares y necesitaría de un nuevo subsidio a los combustibles cuando se lo quiere eliminar o focalizar. Además, debe evaluarse el costo de dejar de exportar. ¿Qué pasó con lo gastado en la refinería? ¿Es un despilfarro doloso por el que ya hay una sentencia penal condenatoria y por el que no ha habido reparación integral al Estado? Lo vamos a analizar. También estará Ángel Gende, asambleísta por el Movimiento Alianza Sáchila y vicepresidente de la Comisión Ocasional del caso Gabela. En sus comparecencias a la Comisión de la Asamblea, los ministros miembros del Comité Interministerial coinciden en haber olvidado el informe que les presentó el perito Mesa. ¿Hay responsabilidades legales por este olvido? Lo analizamos y nos acompañará Luis Felipe Vizcaíno, el presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado. El diésel es el combustible que mueve al transporte pesado de personas y mercaderías. La eliminación del subsidio al diésel encarecería el transporte público y las mercaderías de consumo masivo. ¿Cómo se podría entonces focalizar? ¿Es necesario eliminar el subsidio para mejorar también la capacidad de pago de la República? Pero esto afecta a la competitividad y al costo de la vida. Lo conocemos. El 13 de diciembre del 2017, hace casi 9 meses, la Corte Nacional de Justicia dictó una sentencia condenatoria por el delito de asociación ilícita contra el entonces vicepresidente de la República, Jorge Glass, su tío, Ricardo Rivera, y otros. Y además ordenó investigar los delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, lavado de activos, tráfico de influencias y delincuencia organizada como fines de la asociación ilícita. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días a todos. Después de la histórica sentencia, cuyos efectos políticos fueron múltiples, entre otros, aflojar la concentración de la ciudadanía sobre el caso Odebrecht, trasladarla a la consulta popular y después al guillotinamiento de los poderes del Estado que crearon un ambiente de insolente impunidad, ha habido un largo recreo en la lucha anticorrupción, hasta tal punto que la sentencia aún no está en firme y las indagaciones previas de Fiscalía sobre los delitos conexos de la asociación para delinquir están pasando de agache. 9 meses es tiempo más que suficiente para que con los elementos de convicción que motivaron la sentencia a estas alturas ya se haya pasado a la fase de instrucción o formulación de cargos en los delitos conexos. Pero más bien el proceso de guillotinamiento ha ido adquiriendo un aroma de reparto, cuando la ciudadanía esperaba una acción inmediata para que la impunidad sea solo recuerdo de un pasado repugnante. Pero la experiencia ha demostrado que el mejor aliado de la impunidad es el silencio. Por eso la prioridad que dio la dictadura a imponer la ley Mordaza, la criminalización de la protesta social y la metida de mano a la justicia. Pero como se levantó la Mordaza y se terminó con la criminalización, todo se volcó en el tema económico, que ha encontrado su equilibrio con espacio para todos en el mismo saco. Mientras la justicia ha quedado con la mano bien metida. Es momento entonces de sacudir a la Fiscalía, porque con la destitución del fiscal y su reemplazo posesionado por el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, solo se cumplió con una expectativa que tocó la punta del ovillo. Entre tanto, las indagaciones previas de los delitos conexos se estarían diluyendo con la mano que sigue bien metida y muy activa. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Llamó la atención que el gobierno el año pasado, para no dejar perder los 1.528 millones de dólares dilapidados en la refinería del Pacífico,
en lugar de buscar la reparación integral al Estado por un gasto innecesario, con sobreprecio y coima, según comprobó la Fiscalía en el caso Odebrecht, haya resuelto continuar el proyecto, aunque reducido de un 34 a un 47% al determinarse. Pero han transcurrido 14 meses desde que el gobierno presentó el proyecto a posibles inversionistas y no hay resultados. El experto petrolero Luis Calero presenta observaciones al costo y objetivos del proyecto. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la invitación, un gusto conversar con usted. A ver, vamos por partes en este tema, con sus observaciones, para ir desmenuzando el proyecto. ¿Qué observa en cuanto al costo y modalidad de contratación BOT, construya, opere y transfiera? Sí, en primer lugar no está muy claro, no se ha dicho con absoluta certeza cuál es el verdadero o cuáles son los verdaderos objetivos o propósitos del proyecto. Por un lado se ha manifestado que sería la eliminación de las importaciones. Se podría hablar de la eliminación de los subsidios o pretender una inversión por la inversión, pero en cualesquiera de los escenarios el asunto muy simple y muy llano es que este proyecto que se ha dicho que estaría costando entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, yo creo que 10.000 millones de dólares por la amplitud del mismo, que incluye una fase de petroquímica, no se está incluyendo el costo financiero de la inversión. Y un cálculo básico, un cálculo elemental a una tasa del 7% durante los 20 años que se ha dicho tendría vigencia el proyecto la contratación, estaríamos obteniendo una cifra global cercana a los 19.000 millones de dólares. Unos 18.800 millones de dólares sería el costo entre la inversión más los intereses o el costo del capital para este proyecto. Del costo depende el tiempo de operación a cargo del inversionista hasta que transfiera la refinería a Petroecuador. ¿Cuál sería el tiempo estimado de operación a cargo del inversionista? ¿Los mismos 20 años de la amortización del financiamiento o un plazo mayor? Mire, inicialmente se ha hablado de 20 años de duración del contrato, de vigencia del contrato. Ello significaría que tendríamos por lo menos 5 años de construcción e instalación de la planta. Y tan solo restarían unos 15 años para la amortización de las inversiones, lo cual luce que no sería muy conveniente. Entonces se estaría hablando de por lo menos unos 25 años para la vigencia del contrato y por lo tanto el tiempo durante el cual deberían amortizarse las inversiones, incluido el financiamiento. Obviamente que a menor tiempo, una mayor tasa de recuperación anual de la inversión, un mayor monto de amortización anual. El redimensionamiento depende de que no habría petróleo suficiente en el Ecuador para la refinería y para exportar, y de que la capacidad de pago de la República tiene un límite. Habría que dejar de exportar, pero se le vendería el crudo puesto embalado al inversionista operador, igual que cuando se exporta. ¿Habría ventaja o desventaja para el Ecuador que en vez de exportar a través de intermediarios, venda directamente el crudo al operador de la refinería? Aún existiendo capacidad suficiente para abastecer a la refinería de petróleo, el análisis va por el lado de las finanzas públicas, que los 300.000 barriles que serían destinados a la refinación en esta nueva planta deberían ser dejados de exportar. Debería el Estado dejar de exportar esos 300.000 barriles diarios con el impacto fiscal correspondiente. Si nosotros asumimos única y exclusivamente que, por ejemplo, ese crudo podría exportarse a $60 promedio, tendríamos que el Estado ecuatoriano dejaría de percibir durante la vigencia del proyecto, anualmente, alrededor de 6.600 millones de dólares. Dejarían de percibir las arcas fiscales. ¿Pero por qué habría esta diferencia si cuando se exporta se pone el crudo embalado y de ahí se lo lleva el importador
al otro país. En este caso se lo pone embalado, pero para que se lo lleven a la refinería del Pacífico. Es un comprador. Sí. Es correcta, su observación es correcta, solo que entonces habría que hacer la cuantificación en ese orden. Entonces, por eso yo estoy considerando que ese es un costo para el fisco, los 6.600 millones de dólares anuales. Y ese valor del crudo, que no solo lo sería para la nueva refinería, sino que también debería considerarse para las refinerías existentes, debe ser considerado para la fijación de los precios de venta de los derivados del petróleo. ¿El inversionista operador estaría obligado a vender su producción exclusivamente al Ecuador o se exportaría? Ese es uno de los aspectos que todavía no se conoce. Entiendo que en la delimitación, en la redacción del decreto ejecutivo que autorizaría la licitación, deben contemplarse algunos de estos elementos que podrían configurar el modelo de negocio. De todas maneras, si se va a pagar, porque ese ha sido el anuncio y me parece que inclusive una presentación a inversionistas contempló esta posibilidad, la de pagar una tarifa. Eso significaría que el Estado ecuatoriano se haría cargo de la producción total de los derivados, la comercialización interna, la comercialización externa, y al inversionista habría que pagarle una tasa de refinación, que considerando el monto de la inversión más el costo del dinero que habíamos señalado inicialmente, y adicionalmente la utilidad para el inversionista, estaríamos hablando de una tasa de refinación no inferior a los $20 por cada barril. Ahora, la eliminación o focalización del subsidio de los combustibles ¿permitiría al Ecuador compensar lo que eventualmente pueda perder por dejar de exportar? Definitivamente que sería una condición sine qua non para llevar adelante este proyecto, la eliminación de los subsidios. Caso contrario, al Estado, al fisco, le correspondería asumir anualmente un monto igual y progresivamente superior de los subsidios actuales. Solo en la tasa de refinación, mire, porque si nosotros consideramos que con la venta interna y la exportación de los derivados excedentes podría suplirse la decisión de no exportar petróleo, los 6.600 millones que hablábamos hace un momento. Sin embargo, la tasa de refinación considerada a $20, estaríamos hablando que anualmente debería el Estado pagar alrededor de 2.200 millones como tasa de refinación. Y si eso no se recupera en los precios de venta internos, definitivamente que estamos frente a un problema para la caja fiscal creciente cada año, porque cada año habrá menos saldo exportable por el incremento de la demanda interna que está en el orden del 6% anual. Ahora, si se elimina el subsidio, debería estudiarse la factibilidad de que en vez de que Petroecuador construya una nueva refinería, lo hagan directamente las petroleras privadas. ¿Habría interés? ¿Sería conveniente de que la producción petrolera esté a cargo de privados? A ver, en cuanto a comercialización de derivados, comercialización externa, no existe restricción legal alguna para que los particulares pudieran importar derivados y venderlos en el mercado interno. La restricción está en el orden de que los precios son subsidiados, son precios fijos y no resulta competitivo. Importar derivados en el orden de los $88 cada barril para venderlos a un promedio de $40 en el mercado interno no tiene ningún sentido, ninguna lógica. Entonces, con la eliminación de los subsidios, definitivamente que quedaría liberada, quedaría el camino libre para que los privados pudieran importar sus derivados y comercializarnos en el mercado interno. Y finalmente, ya ha pasado 14 meses de que se presentó el proyecto a los inversionistas. Si no ha habido noticias de esto, se supone que no ha habido inversionistas interesados. ¿Se conoce de que haya habido ese interés? Se ha escuchado más al ministro de Comercio Exterior que a las autoridades del sector hidrocarburífero hablar sobre este proyecto. Definitivamente que el ministro de Comercio Exterior ha hablado sobre el interés de algunos grupos
extranjeros, grupos empresariales que estarían interesados en el proyecto. Solo que yo digo, está bien que el ministro de Comercio Exterior se preocupe de crear condiciones y de atraer inversiones para este tipo de proyectos, pero internamente debería haber la preocupación qué va a suceder con el fisco y qué va a suceder con los consumidores, porque finalmente somos los consumidores los que pagaríamos el costo de este proyecto, solamente los consumidores. Luis Calero, experto petrolero, gracias por su participación en Contacto Directo. Un gusto. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Tiempo de ir a una pausa con ustedes y al regresar estará Ángel Gende, asambleísta del movimiento Alianza Sáchila y vicepresidente de la Comisión Ocasional del caso Gabela. El informe de la comisión y la responsabilidad de los miembros del comité interministerial que no recuerdan nada del informe del perito. Ya volvemos. De asambleísta, vicepresidente de la comisión en el caso Gabela, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días. Buenos días. Con el pedido de desclasificación de documentos que hizo el presidente Moreno para que se conozca la verdad en el caso Gabela, han encontrado algunos documentos. Ahí aparece, por ejemplo, un acta, una lista de asistencia que tienen en manos ustedes, los asambleístas, en cuya lista está pues la asistencia a la reunión en el caso del general Gabela el 18 de noviembre, el día en que en teoría se leyó ese tercer informe, ese tercer producto que anda perdido. Se lo leyó en la comisión interministerial. ¿Qué consta allí? ¿Qué han podido encontrar? Bueno, en efecto, nosotros como parte de la comisión ocasional para investigar el crimen relacionado con el caso del general Gabela, específicamente una vez que se desclasificó la documentación, nosotros hemos podido constatar, ¿sí?, que estamos frente a una gran mentira que generaron los funcionarios de la Revolución Ciudadana en su momento. Es una aseveración muy firme, el cual nosotros, y especialmente quien habla, vamos a mantener firmeza y fortaleza para que se investiguen quienes forjaron, quienes cambiaron el hecho y las circunstancias del asesinato del general Gabela, quiénes son los responsables de cambiar el informe del perito Mesa, y no inclusive contentos con eso, también forjan y cambian el informe de Contraloría. Contraloría ya especificó, ya en uno de sus informes da a conocer que sí existieron anomalías, que sí existieron inclusive sanciones administrativas por los cuales en su momento el comité interinstitucional no tomó en cuenta el informe de Contraloría, y más, al transcribir el informe, el comité interinstitucional manifiesta que no hay ninguna observación de Contraloría. Es decir, lo que usted está diciendo es que la comisión interministerial omitía por un lado lo que estaba observando Contraloría, omitía la información que había recibido del perito, y hay incongruencias en las mismas declaraciones, por eso le preguntaba sobre eso, en las declaraciones y en las firmas del registro de asistencia. ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Hay más actas con las fechas sobre otras personas que asisten igual? Aquí vamos a encontrar una irresponsabilidad enorme. Actas, muy pocas actas, quizás en los primeros inicios de la reunión de este comité en el 2012, habrán unas 6, 7 actas, no hay más. Eso se ha manejado con una irresponsabilidad enorme. Pero el comité, desde mi punto de vista, no tomó en cuenta de ninguna manera el informe del perito Mesa, porque se dedicaron a cómo tratar de cambiar el informe. Es por eso que una vez que entrega el perito Mesa el informe desde 2013, al 2015 recién se hace público, pero mienten. Mienten. Aquí tenemos, este es el documento que hemos nosotros logrado tener a través de la Defensoría del Pueblo. Aquí podemos ver claramente que, si bien es cierto, existe el logotipo de la empresa de la consultoría del perito Mesa, pero existe la sumilla y la firma. Y justamente aquí el perito Mesa establece que fue
delincuencia organizada. Pero ahí es la parte importante, porque si es que fue delincuencia organizada, es decir, si no hubo solo un segundo producto, sino un tercer producto y se pudo determinar ello, entonces tendría, y por eso pregunto si es que en las declaraciones también, cuando han rendido su versión, asambleístas dentro de la comisión, ¿hay una sola persona que les haya dicho que se acuerda haber leído un informe, un producto, donde sí mencionaban a los responsables? Prácticamente ninguno de los comparecientes ante la comisión han aseverado, escuché, leí, no han dado ningún nombre. Ellos prácticamente se han olvidado de todo, pero sí se acordaron cómo falsear documentos. Aquí está el documento alterado con logotipo del perito Mesa, pero aquí este informe no tiene firma de responsabilidad y obviamente con la transcripción que dice que el asesinato del general Gabela fue con un crimen común. Entonces ellos cambiaron toda la documentación y en efecto ninguno de los comparecientes, ninguno de los ministros, de los funcionarios o de las distintas instituciones que conformaron ese comité se acuerdan de nada, absolutamente. Ahora, pero una cosa, se han olvidado todo. Una cosa es no acordarse de detalles, pero claro, es difícil creer que alguien que lee un informe donde prácticamente están diciendo que tal persona está involucrada en la muerte de un general, los nombres de los cómplices, los autores, etcétera, como dice el perito, es difícil pensar que no se acuerdan. Entonces, o el perito no incluyó los nombres allí, o sí incluyó y alguien los cambió, o sí incluyó y sí lo leyeron y están fingiendo amnesia. ¿Qué es lo que han visto ustedes? Obviamente están fingiendo amnesia porque el perito Mesa ha sido muy claro, muy específico, que el tercer informe, el tercer producto, tenía nombre y apellido de autores materiales e intelectuales de este crimen. Entonces, por lo tanto, esto ya tenían conocimiento, especialmente funcionarios que estaban a cargo de del Ministerio de Justicia en su momento. Por ejemplo, tienen que responder acá por qué mintieron, por qué cambiaron el informe. Los miembros del comité, especialmente hay serios responsables. Por ejemplo, uno de los que en su mano cogió y sabía es, por ejemplo, el ex ministro de Justicia, Lenín Lara, Ley Zúñiga, que inclusive después de 2 años, sin tomar en cuenta las restricciones que tenía el contrato con el perito Mesa, e inclusive antes de terminar el informe del comité, Ley Zúñiga se adelanta y dice y da informe al país manifestando de que fue crimen común, delincuencia común, una mentira, por lo cual ya cayeron estos mentirosos, porque aquí nosotros tenemos los documentos que dan fe y testimonio de que ellos cambiaron, forjaron, y por lo tanto... Ahora, con el informe que está trabajando ya desde la comisión, ¿se van a establecer responsabilidades administrativas, también legales, a los miembros del comité por no haber cumplido con el decreto? ¿Cuáles serían esos incumplimientos? Básicamente estamos frente a una falsedad, a una vergüenza que nos dan como ecuatorianos, que funcionarios traten de mentir a todos los ecuatorianos diciendo de que el crimen del general Gabela fue delincuencia común. Al alterar informe público, estos funcionarios tienen que ser investigados, todos, absolutamente todos quienes formaron parte de este comité, todos en su momento tienen responsabilidad y por lo tanto tienen que ser sancionados con el máximo rigor de la ley, que específicamente el COIP en su artículo 233 manifiesta que quienes hayan alterado o dejen oficioso un documento público serán penados de 5 a 7 años. Esa es una de las resoluciones en este informe preliminar que en esta semana nosotros lo vamos a aprobar para que la Fiscalía inmediatamente, con los insumos que vamos a dar nosotros desde la comisión, no solamente para la Fiscalía, también para que nuevamente se haga un examen especial
a la Contraloría sobre el proceso de adquisición de los helicópteros DRU, porque también hay observaciones de Contraloría que el comité en su momento no los tomó en cuenta. Ahora, entonces, cuando por lo tanto, usted habla de esas responsabilidades y el delito por adulterar, aquí lo importante sería destacar de la investigación que ustedes han hecho como fiscalizadores, porque les corresponde fiscalizar cuáles han sido los incumplimientos a la ley. Pues lo que estaría por verse es en qué parte del proceso o quiénes fueron los involucrados en adulterar, es decir, quién recibió la documentación oficial y cambió con propósitos o fines que ya se ven. obviamente, eso lo estableceremos en su momento cuando la Fiscalía ya empecemos nosotros a judicializar el tema. Ahí tendremos que llamar ya ahora sí, ya buscando con la policía, inclusive porque hasta ahora no hemos podido tener la comparecencia de otros funcionarios que participaron permanentemente en esta comisión. Por ejemplo, la secretaria de este comité, Paola Carrera, no la hemos podido nosotros ubicar. Entonces, por lo tanto, una vez que ya se judicialice, tendremos que buscar con la policía y también Ley Zúñiga, que ya una vez que está dentro del proceso, se investigue y se dé con los responsables de esta mentira que nos hicieron creer en su momento, pero que por lo tanto desde la comisión daremos todo nuestro alcance para que esto sea sancionado y podamos poner como ejemplo en el país que nunca más se pueda atropellar la verdad de esta manera, y solidarizarme también especialmente con la familia Gabela por tanto este sufrimiento que han tenido esta familia y que no han querido mentir a todos los ecuatorianos. Eso se acabó. Desde la comisión vamos a judicializar todo este proceso. La opinión y las observaciones de Ángel Gende, asambleísta, vicepresidente de la comisión en el caso Gabela. Gracias por haber estado con nosotros. Muy gentil, gracias. A usted, 7:30. Vamos a una pausa y cuando regresemos ya está en nuestros estudios Luis Felipe Vizcaíno, el presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado. El transporte de carga y pasajeros que, con el diésel como combustible, moviliza mercaderías, personas, el diálogo sobre la focalización del subsidio. En pocos minutos lo revisamos. Quédese con nosotros. El sábado 1 de septiembre, El Universo publicó el anuncio del secretario general de la Presidencia de la República, Eduardo Jurado, de que entre miércoles y jueves de la próxima semana, es decir, esta semana, el gobierno anunciará la eliminación del subsidio del diésel industrial de una forma gradual hasta llegar al precio internacional. Está con nosotros Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Alfredo. Ahora, según información que nos han enviado a ustedes, la Federación de Transporte Pesado, creada en diciembre de 1971, aglutina a más de 3.500 empresas con 220.000 unidades. Y según cifras del Banco Central, la industria del transporte aporta con el 5.9% del Producto Interno Bruto. Estas unidades son el transporte de mercaderías y todas sus unidades usan diésel, y el transporte público de personas también, esa es otra federación, pero también consume diésel. Así es, don Alfredo. En efecto, como usted lo señala, existen 225.000 camiones en la economía ecuatoriana, que somos los que movilizamos productos de primera necesidad. Abastecemos la logística, tanto para el abastecimiento de materias primas como para la distribución de productos terminados. Es decir, transversalmente apoyamos las importaciones, las exportaciones y todas las actividades de comercio que son el pilar fundamental dentro de la economía ecuatoriana. Existe aproximadamente 4.300 empresas en el momento en la economía ecuatoriana que brindan este servicio. Y la idea, pues justamente es de que el sector del transporte, que es estratégico en la economía, que moviliza el arroz, el azúcar, la leche, los productos de primera necesidad, así como los productos industriales, sea un aliado estratégico en la economía y permita generar más desarrollo y competitividad. Ahora, del consumo total del diésel, ¿qué porcentaje consume el transporte pesado por tierra? ¿Cuánto el transporte marítimo? ¿Quién consume más, ustedes o la pesquería?
El transporte pesado por tierra consume aproximadamente el 60%. El 25% lo consume el sector industrial y el 15% lo consumen dividido entre termoeléctricas, entre sectores que prácticamente consumen una mínima cantidad, como por ejemplo también el reprocesamiento en refinerías, etcétera. Pero el mayor impacto de consumo lo genera el transporte terrestre en aproximadamente el 60%. Y dentro de ese transporte terrestre sería un porcentaje mínimo, digamos, el que no es de transporte público o de carga, porque aquí hay pocos carros a diésel, digamos, carros privados, ¿no? Así es, en la estructura general prácticamente sería un porcentaje muy reducido porque realmente pues hay muy pocos motores a diésel. La mayoría de motores a diésel están orientados hacia el sector de generación de motores fuertes, que son los que mueven la carga, y también grandes buses que mueven pasajeros. Ahora, hay cifras del consumo de contrabando. ¿Cómo se puede evitarlo? ¿Controlando los cupos en Petroecuador a los distribuidores? Bueno, debería haber una política más radical de parte de Petroecuador y sus controles en fronteras a nivel general, a nivel nacional. Y en eso nosotros como transportistas estamos totalmente dispuestos, don Alfredo, a colaborar radicalmente. No puede ser posible que a nuestro país lo ubiquen a nivel regional en el puesto 26 de entre 32 naciones, como los países ubicados entre los más corruptos. A nivel general, a nivel mundial, prácticamente en el puesto 92 entre 130 países, según Transparencia Internacional. Son cifras alarmantes y este es un tema que tiene que combatirse, todos hemos visto con asombro cómo, por ejemplo, la Comisión Anticorrupción señala que en el país se pierden más de 35.000 millones de dólares por la corrupción en los últimos 10 años. Se tiene que investigar a dónde fueron esos recursos y generar un precedente de transparencia en el Ecuador. La focalización del subsidio, ¿qué significaría? Excluir a una minoría del consumo del diésel que no se usa para transporte de carga, transporte de pasajeros, transporte marítimo, industria y energía eléctrica. En todo país, en la economía, debe existir una focalización para afectar menos a los que menos tienen y tratar de generar un escenario de equidad, para que exista justicia, para que exista una posibilidad de no ser afectados. Al nosotros transportar, don Alfredo, prácticamente los productos de primera necesidad, productos terminados, la ropa, el arroz, el azúcar, la leche, etcétera, de afectarse directamente al diésel, se afectaría directamente a la ciudadanía que consume y a la ciudadanía posiblemente más pobre. Es decir, hay una sensibilidad muy alta en el tema diésel. Los otros sectores se tiene que hacer un análisis del impacto existente, como vuelvo a insistir, pues hay otros sectores como el sector industrial, las termoeléctricas, transporte marítimo, etcétera, pero en el tema de lo que a nosotros nos corresponde como transporte terrestre de carga, consideramos que la afectación del diésel sería realmente una afectación directa a las clases populares más sensibles y más pobres de la economía ecuatoriana, que son las que consumen los productos de primera necesidad. Pero el gobierno lo que ha anunciado es su consideración para focalizar el subsidio, por ejemplo, a favor de la industria de exportación, como los camarones, la pesca. Pero en este caso, ustedes representan un volumen mucho mayor por el impacto que tendría en el costo de la vida de todos los ciudadanos la elevación de del diésel en el transporte de mercadería. Así es, el gobierno lo que ha anunciado es una focalización hacia el sector industrial, que aproximadamente consume un 25% del diésel. Ha anunciado la apertura de mesas de diálogo, pero esperamos que este diálogo realmente sea real, sincero, transparente. Usted recordará, don Alfredo, en el gobierno anterior también se convocó a un diálogo, pero fue un diálogo lamentablemente unilateral. Aquí un diálogo significa dejar posiciones personales y poner por delante el bien común del Ecuador. Un diálogo transparente, un diálogo efectivo. Y más allá de un diálogo, yo creo, don Alfredo, lo que le hace falta al país es una verdadera concertación nacional en donde
todos los actores de la sociedad ecuatoriana tratemos de gestar las mejores condiciones para el desarrollo humano, para el bienestar de los ecuatorianos y para apoyar y aportar al desarrollo de la economía del país. Pero si se anuncia un diálogo, que se suponía que iba a ser largo como son todos los diálogos, pero ya el secretario de la Presidencia anuncia que esta semana, pasado mañana, van a tomar una decisión. Entonces no va a haber diálogo. Bueno, eso es importante de que hayan los canales. Todavía estamos a tiempo, yo entiendo, pues con el sector industrial. A nosotros, a los diálogos que se nos llame, don Alfredo, estamos abiertos a asistir para poder generar mayor desarrollo. Hay muchas situaciones que se dan en el país. Mire, si usted me permite, el día de hoy yo estoy aquí en Guayaquil, justamente porque aquí en Guayaquil, en los puertos, estamos teniendo un problema. Falta de diálogo, posiblemente. Por Guayaquil entran 2 millones de contenedores al año. Se ha establecido una ordenanza para trabajar 24 horas y ordenar la ciudad. Sin embargo, a raíz de esta situación, los patios de contenedores han establecido un valor de $40. Por 2 millones son 80 millones de dólares que afectarían a los transportistas ecuatorianos. Nosotros vamos a asistir hoy porque se ha interpuesto un amparo constitucional ante un juez que luego de que la viceministra, los exportadores, los importadores y los transportistas en un diálogo aparente habíamos acordado y consensuado con los patios de contenedores que se suspenda el pago de esa tasa, aplican un amparo constitucional y se deja insubsistente esa medida. Nosotros estamos muy preocupados, muy vigilantes y hoy asistiremos. Son factores en donde el diálogo lamentablemente tambalea y en donde el diálogo debería ser realmente consistente. Por eso concuerdo con usted. ¿De qué diálogo podemos hablar cuando a veces se toman medidas unilaterales y no se respeta el pensamiento de la otra parte? El diálogo siempre tiene que ser transparente, frontal y pensando en el bien común, dejando de lado las posiciones particulares o personales de ciertos sectores. Además, si va a haber un diálogo, en este momento tendría un diálogo de 24 horas. ¿Cuál sería la razón? La necesidad de dinero del gobierno que solo se la puede dar el Fondo Monetario y el Fondo Monetario le exige suprimir ese subsidio. ¿Esa sería la razón entonces? Las razones las tiene que explicar el gobierno. En lo que a nosotros nos corresponde, nosotros estamos dispuestos a asistir al diálogo que se nos convoque, pero que sea un diálogo transparente. El transporte ecuatoriano, Alfredo, está aquí para apoyar al sector exportador, para apoyar al sector importador, para apoyar al comercio nacional, para apoyar a la industria y para colaborar en lo que tenga que colaborar con nuestras autoridades y con el Estado en forma transparente y efectiva. Los transportistas nos hemos preparado para generar un escenario de competitividad internacional. Le pedimos al Estado que nos apoyen para ser exportadores de servicios en el área andina. Estamos capacitados para llegar a toda la comunidad porque estamos estratégicamente ubicados en el corazón del área andina. Y estamos aquí para aportar al desarrollo ecuatoriano en todas las variables que nos correspondan, don Alfredo. Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación de Transporte Pesado. Gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes un excelente inicio de semana y nos volvemos a ver mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.